Hola gente loca de las redes sociales, fanáticos de estas boludeces que tanto nos gusta porque está copado ver películas y saber historias de lobisones. No voy a dar muchas vueltas, así que arranquemos con el video. En el siglo II a.C. el geógrafo griego Pausanias relató la historia del rey Licaón de Arcadia, que se transformó en lobo porque había sacrificado un niño en el altar de Zeus. En la versión del mito contada por Ovidio en las Metamorfosis, cuando Zeus visita a Licaón disfrazado de hombre común, Licaón quiere probar si realmente es un dios. Licaón mata a un ren molozoide y le sirve sus entrañas a Zeus. Este, disgustado, convierte a Licaón en un lobo. Virgilio, en su obra poética Églogas, escribió sobre un hombre llamado Moreis, que usó hierbas y venenos recogidos en Ponto para convertirse en lobo. En el Satiricón escrito por Gayo Petronio Árbitro, uno de los personajes, Niceros, cuenta una historia en un banquete sobre un amigo que se convirtió en lobo. Agustín de Hipona escribe que debido a ciertos hechizos de brujas, los hombres pueden convertirse en lobos. Conocido comúnmente como hombre lobo, es un humano con la capacidad de cambiar de forma a un lobo. La causa de este fenómeno es debido a una maldición o a una aflicción y las transformaciones ocurren en las noches de luna llena. Los hombres lobos son descritos de diferentes formas. La transformación puede ser permanente o temporal, provocada por la luna llena o una maldición, la mordedura de otro hombre lobo o de nacimiento. La transformación puede ocurrir de forma aleatoria o controlada. Un método para identificar a un hombre lobo en su forma humana era cortar la carne y se vería pelo debajo de la piel dentro de la herida. En su forma animal, el hombre lobo varía de una cultura a otra, aunque lo más descrito es la similitud con un lobo común pero sin cola, con un tamaño mayor y con ojos y voz humanos. Se define como licantropía un trastorno alucinatorio característico por las ideas delirantes del afectado sobre su transformación en animal, que puede ser un lobo u otro. Ha sido definido también como un síntoma alucinatorio relacionado con un trastorno de identidad. Se trata de una manifestación rara, aunque muy llamativa, que se encuentra principalmente asociada a los cuadros psiquiátricos de trastorno afectivo y en la esquizofrenia, pero también puede ser un síntoma de otros trastornos psiquiátricos. Una interpretación psicodinámica de este tipo de delirio lo relaciona con el intento de proyectar en la figura de un animal los propios afectos reprimidos, especialmente aquellos de contenido agresivo o sexual. El tratamiento suele combinar la psicoterapia con la medicación neuroléptica. Un estudio sobre licantropía del Hospital McLean informó de una serie de casos y propuso un criterio de diagnóstico mediante el cual la licantropía pudiera ser reconocida. Un paciente dice en un momento de lucidez que a veces se siente como si fuera un animal o que alguna vez se sintió así. Otro se comporta de una manera que se asemeja al comportamiento animal. Por ejemplo, gime, gruñe o se arrastra. Según estos criterios, se considera como licantropía clínica la creencia de una transformación pasada, en curso o futura, o el comportamiento que indica que una persona cree que se transformó. También parece que la licantropía no se refiere especialmente a la transformación de un humano a lobo, sino a una amplia variedad de criaturas. Una nota de investigación médica de principios de 2004 lista más de 30 casos publicados de licantropía, de los cuales la minoría poseía temáticas de lobos o perros. Existen evidencias de una creencia generalizada en los hombres lobo en la Europa medieval. Los hombres lobos se mencionan en los códigos de leyes medievales del rey Knut, donde se hace una mención a los hombres lobo devoradores de personas. Las obras de Agustín de Hipona tuvieron una gran influencia en el desarrollo del cristianismo occidental y fueron muy leídas por los eclesiásticos de la época medieval, que a su vez escribieron ocasionalmente sobre los hombres lobo en sus obras. En el 1200, el poema Bisclat Red de Marie de France
se relata que un varón de Bretaña se transformaba en lobo cada semana, cuando su traicionera esposa le robó la ropa que necesitaba para restaurar su forma humana. El varón se quedó convertido en lobo durante mucho tiempo hasta que el rey de cacería lo acorraló. El varón suplicó al rey y este, maravillado con la conducta del lobo, lo llevó a su palacio. Allí el varón, convertido en lobo, se encontró con su esposa y la atacó. El rey, asombrado por este hecho, interrogó a la esposa y descubrió la verdad. Devolvió la ropa robada al varón y este volvió a su forma humana. Las tradiciones paganas germánicas asociadas a los hombres lobo persistieron durante más tiempo en la era vikinga escandinava. En la saga Volsunga se menciona que Harald I de Noruega tenía una fuerza militar de Ulfednar, guerreros parecidos a los berserker, pero que vestían pieles de lobo, muy parecido a las leyendas de hombres lobo. Las tradiciones escandinavas de la era vikinga podrían haberse extendido hasta la Rus de Kiev, donde se relata en la campaña de El cuento de Igor que el príncipe bielorruso Vyacheslav de Polotsk era un hombre lobo capaz de moverse a velocidades sobrehumanas. En el siglo XV la licantropía fue una acusación común en los juicios de brujas. A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII se registró una especial atención a la licantropía como parte de las casas de brujas europeas. Se escribieron varios tratados sobre hombres lobo en Francia durante 1595 y 1615. Se avistaron hombres lobo en 1598 en Anjou y un hombre lobo adolescente fue condenado a cadena perpetua en Burdeos en 1603. Después de 1650, la creencia en la licantropía había desaparecido en su mayoría de Francia y se atribuyeron los informes de licantropía a un trastorno del cerebro, aunque continuaron informes continuos de extraordinarias bestias parecidas a lobos. En los Alpes austríacos y bávaros, la creencia en los hombres lobo persistió hasta bien entrado el siglo XVIII. En 1853, al norte de España, en Galicia, Manuel Blanco Roma Santa fue juzgado y condenado como autor de varios asesinatos, pero se afirmó no ser culpable por su condición de hombre lobo. Hasta el siglo XX, los ataques de los lobos a los humanos eran una característica ocasional, pero muy extendida en la vida europea. Algunos estudiosos han sugerido que era inevitable que los lobos, siendo los depredadores más temidos de Europa, fueran proyectados en el folclore de criaturas cambiaformas. En una zona bastante aislada y poco concurrida en los alrededores de una pequeña localidad francesa llamada Caude, se halló el cadáver de un joven de 15 años. El cuerpo inerte estaba cubierto de sangre y sus extremidades habían sido despedazadas y mutiladas de una manera muy violenta. Los testigos de los hechos afirmaron que vieron a un par de lobos devorando al muchacho, pero al acercarse más de cerca comprobaron que allí había un solo hombre, desnudo y escondido entre la vegetación. Se trataba de Jacques Roulet, presunto hombre lobo y autor del crimen. Su cara estaba teñida en sangre fresca, al igual que sus largas uñas, llenas también de restos de carne cruda y grasa humana. Este individuo alegó que cada vez que se ponía una pomada, sus manos y pies se volvían patas de lobo, y la sed de sangre le hacía cometer estos actos de canibalismo. Acabó pasando 2 años internado en un psiquiátrico, después de que el juez sentenciara que estaba enfermo de licantropía. En esta ocasión, el hallazgo del cuerpo sin vida del alguacil de León en circunstancias detestables fue el detonante para revelar las matanzas de otro supuesto hombre lobo. A raíz de esta muerte, fueron apareciendo más cadáveres de mujeres en las mismas condiciones en Cantabria y Portugal, que se vinculaban claramente con el asesinato del alguacil. Se pudo identificar al malhechor gracias a los aldeanos que echaban en falta a esas chicas desaparecidas. Todas ellas se habrían marchado junto a Manuel Blanco Roma Santa para nunca más volver. Se trataba de un vendedor ambulante que despellejaba a sus víctimas y raspaba la grasa de sus pieles para crear un mejunque medicinal, que había alcanzado su récord de ventas por doquier. Manuel confesó que mientras dormía, un oscuro deseo de matar le embaucaba y le obligaba a atacar a otros humanos con garras y dientes para devorarlas. Al principio se creyó que Manuel estaba loco y debía ingresar a un manicomio,
pero las pruebas mentales dieron resultados contradictorios y acabó condenado a cadena perpetua. No obstante, no se tiene constancia de que jamás haya salido de prisión y tampoco ningún registro de su fallecimiento. En un pequeño pueblo francés empezaron a desaparecer varios niños y a encontrarse cadáveres en el bosque de cuerpos con la garganta degollada, en un estado denigrante. El autor confeso de estas abominables muertes resultó ser el sastre del pueblo. No se sabe de su nombre verdadero, ya que mucha información fue suprimida en su momento, pero su modus operandi consistía en atraer a los infantes a él, ofreciéndoles chucherías y dulces. Le condenaron a morir en la hoguera. Después de escuchar su versión de lo sucedido, el sastre contó que entraba en trance y se convertía en hombre lobo para hacer el trabajo que el demonio le había encomendado. Casi todos los documentos del juicio de este otro hipotético hombre lobo fueron destruidos por la gravedad de su contenido. Las aberraciones de este hombre superaban con creces cualquier asesino conocido de esa época. Con esto ya estamos por hoy, espero que les haya gustado el video. No se olviden, suscríbanse a mi canal, háganlo por mí, por el Brian. Espero que hayan pasado un buen rato y nos estamos encontrando en el próximo. Chau, nos vemos y suerte a todos.